protagonista. El actor, yo no sé de dónde Mejor. lo sacó, pero no he visto nunca un actor más malo y más antipático que el Robert Horroroso. Arden este, Es que que- la ¿dónde versión sacó? Sobre española todo con le cambia el título. Sobre todo además. con los secundarios que Le eran llama- cambia el estupendos, nombre. sale esta especie de palo tieso. Se podía haber Era cogido horrible. alguno. Porque, por ejemplo, a mí me parece que la que era su compañera Paula Mori, pues Está bien. y cumple, está cumple guapa. bien. Y Patricia Medina está bien. Está atractiva. Akin Tamirov está impresionante. Como siempre. Están porque en general mejor las mujeres, de todas maneras. Pero Akin Tamirov, a mí me parece que ese rostro de Akin Pero Tamirov él, el protagonista, está fatal. es malísimo. Es que está muy mal. Pero da porque- la sensación, como le pasó un poco a Buñuel en México, que el protagonista le importaba un bledo. Pero yo creo además también que era un tipo que no es nadie y al que puede utilizarlo durante varios meses. Varios, eso porque, sí, claro, oye. Ah, bueno, hasta le podían Sí, contratar sí, por 2 duros y tenerle 6 meses. Mañana vas a Estambul, vaya. 6 meses enredado en la película. como lo tiene. Y luego hay un elemento que es sumamente gracioso, que es también cambia con las versiones, que unas veces es el narrador, otras veces no es el narrador, unas veces está doblado por el propio Wells. Wells dobla en la versión en inglés a varias gente, por ejemplo a Mish Auer, el profesor este, De pulgas. criador de pulgas, domador Lo de dobla pulgas, él. lo dobla Wells. No, Que la hace versión también un internacional. efecto, que hace un efecto rarísimo también. En unas tienen más voz en off, en otras tienen menos voz en off. Es ¿Tú una te acuerdas cosa qué como- película española trabajó Miss Auer, una película española de los años 50? No sé, pero en una... La pícara molinera. Ah, esa te iba a decir, la pícara molinera. Hacía el corregidor. Lo de los 3 etcétera de Don Simón. Sí, era. que lo hacía Carmen Sevilla y Eso Paco es, Rabanne. eso era, ahí El estaba. corregidor lo hacía Miss Miss Auer. Auer. Y luego hay otra cosa que no sé, vamos, yo lo he leído en algún sitio, que él lo que pensaba hacer, eso de las máscaras, él quería irse a Venecia a rodar el carnaval de Venecia. Y le debieron de decir, no hay un dinero. duro para irse a Venecia. Y entonces le dijo, da igual. Y se inventó esa máscara goyesca. Pero que está muy bien, ¿eh? Porque la Estupenda. verdad es que es una reproducción de prácticamente los caprichos enteros, Todo, más sí. otros cuantos cuadros Pero de por eso digo Goya. que es que el El plano de talento... la escalera que bajan Es todos Bueno, eso es juntos, impresionante. es impresionante. Ese plano es impresionante. Y con esos manolos y manolas. por Pero ahí es que es curioso, danzando. porque eso quiere decir que cuando hay talento es indiscutible. Y está hecho en Pues no hay papier falta de maché, medios. que se Sí, nota sí. muchísimo. Sí, Vamos, sí, son sí. máscaras de estas, iría rico a que se las hicieran. Y luego, yo qué no sé sé, si es en el doblaje español, no sé si es una broma que pasa un figurante con una máscara y es el que dice, ¿no conoce usted a Goya? Ah, no, eso yo creo que es un gag increíble, Sí, sí, típico sí. de la incultura esa de los americanos, y entonces le dice encantado. El figurante le dice, ¿no conoce usted a Goya? Y le saluda encantado. Ahí vio el cielo abierto cuando lo debieron decir. El castillo te lo dejamos para rodar. Y bueno, ruedo media película. Pues está rodada media película. Claro, dice, Entre pero- las terrazas esas de la Claro, casa claro, todo, y los todo. interiores y tal. Dijo, bueno, ¿dónde voy a encontrar un castillo auténtico? Pero Bueno, sí que la película yo creo que está rodada en Segovia prácticamente toda. Luego yo creo que el pueblo ese que sale con las La alberca. soportales la de la alberca, alberca. sí, sí, está en las Urdes, Y- eso. No, y hay una parte que está hecha, creo que en Juan Le Pen, en Francia, Ah, bueno, otra sí. parte que está París ha rodada rodado. en Y luego en Italia, Múnich, en París hay planos, Porque las en escenas Múnich de hay México están planos. hechas aquí. O sea, ha cogido y ha mezclado de una Yo manera creo que lo de absolutamente Tánger y lo de disparatada. México está hecho en España. Hombre, lo de México, evidentemente, porque utilizó Sí, actores a españoles. México desde aquí A mí no se me parece hubiera ido. incluso, fíjate, que es como, me recordaba como una piscina. De eso, sí, de la sí, terraza, con la piscina al lago, una cosa de ese sí. tipo. ¿Cómo dices? La de México. Sí, lo Ah, hacía. sí. sí. Era, o la isla, una cosa de Sí, esas, sí. a mí me recuerda de que... Bueno, y casi nunca se ven los edificios en Claro. perspectiva, o sea, que dice que lo que ves y luego de repente Pero vosotros os están en acordáis- una zona de París y de repente el plano siguiente están en el Hotel Royal Pigalle, y que tampoco... ¿Vosotros acordáis cómo rodó Una historia inmortal en Chinchón, Sí. en la plaza de Chinchón, China. convertida en Hong Kong, y que lo único que le hizo fue ponerle unos tenderetes y con 2 narices rodó en la plaza de Chinchón como si fuera China? Y lo único elemento de atrezo que había eran unos cosas de esas con caracteres chinos colgados de las cosas. Yo recuerdo que en Otelo había algo que les contaban que un plano estaba rodado en el año 50, me parece que era, en Marruecos, y el contraplano estaba rodado en Italia en el 52. O sea, que- Él yo creo que rodó bastantes planos en Túnez, creo recordar. Entonces, vamos. sí, Ahí sí. la debía apuntar, me queda un Sí, contraplano sí, sí. de Sí, fulano. yo creo que tenía ahí más o menos Y digamos hecho a veces eso. rodando Pues otra podría cosa, enlazar decía, esto con esto. podría aprovechar. Yo es que tuve la suerte de conocerlo, ¿no? Yo, vamos, vamos, no tanto como conocerlo, Sí, que yo sí. lo vi por lo menos No, en los y de- estudios y de EXA. Y de comer con él y con Emiliano Piedra. Pues el que le conoció mucho fue Juan Cobo, que fue su ayudante Sí. en Campanadas. Sí, sí.
Que por cierto, Emiliano, después de haber hecho Campanadas a Medianoche, iba a hacer La Regenta, que yo estaba en el guión. Y entonces le pasó el guión y dice, ¿qué personaje te gustaría hacer? A ver si sabéis cuál. La madre del magistral. Doña Paula Raíces de Paz, la madre del magistral. Dice, es el mejor personaje de la novela. Es el mejor. Claro, Lo hizo Amparo Ribelles. Sí. Sí, sí. En la versión de... No sé cuál ellas, Belén pero... del Leite. Sí, Sí, la hizo Amparo Ribelles. Es el Y en mejor, la de de Fuma Angelil- Puros, ¿no? Hay otra versión de cine que la hizo ¿quién? Gonzalo Suárez, ¿no? Gonzalo. Ahí no sé quién hizo. Pero la de madre Méndez la madre Leite, del Amparo Ribelles, estaba fumando puros. Sí, Dijo, estupenda, tú lo que tienes que estupenda. hacer, estaba estupenda. Estupenda. Pues yo le conocí, que no deja de mostrarte el talento que tiene este señor. Yo estaba en EXA, pues, montando alguna de mis primeras cosas, y él estaba sonorizando Campanadas a Medianoche. Y yo recuerdo que un día me dijo, no sé quién, dice, en la sala de músicas están grabando un bloque que le ha mandado Labañino, que era el músico, y están grabando. Bueno, no vas a entrar, pero por la tronera Por ahí, sí, por la... puedes mirar. Entonces yo vi algo que me sorprendió, que de repente estaba, yo creo que estaba Labañino o un director que era el que dirigía la orquesta. Y entonces, pues un bloque que yo no lo oía, porque no se oía. Y de repente terminan de ensayar el bloque y a Orson Welles no le gusta. Y entonces yo me quedé asombrado, que entonces empieza a meterse con los músicos y empieza a cambiar las partituras. Y dice, tú este compás no lo toques, te pasas al séptimo y tal, no sé qué. Luego tal, y empezó a cambiarlo todo, con lo cual tenía unos conocimientos de música impresionantes, y una vez que hizo todo ese desbarajuste, vamos a grabarlo ahora. Salió un bloque que a él le encantó, y entonces realmente la música era suya. Sí, bueno, la hacía los arreglos. Pero unos arreglos totales. A Labañino, ¿eh? Labañino, a Francesco Angelo, Francesco Labañino, que era un gran Eso cuentan compositor. los veteranos de nuestro cine, que estando aquí rodando, le decía, entraba, veía como le había puesto la luz Edmond Richard, uno de estos, y le decía, vete al bar un rato. Sí, Yo llegaba y decía, baja ese apágalo, pon este ahí. Eso no sé, cuando dejaba el otro día. Eso lo hacía ya está. con las luces, con la música, con todo. Era un señor absolutamente total. No, y genial. Genial, precoz mozartiano. Sí, sí, era un Leonardo da Vinci Sí, del sí. cine. Pero Sí, por eso lo esta que tiene. película que se Pero una por esta película también es un caos. Es un caos absoluto. Llega un momento que tiene ese poder de fascinación, porque detrás de eso hay un gran talento. Eso es indiscutible, sobre todo un talento visual. Hombre, ya para mí es una prueba evidente el que, habiéndola visto ya antes como 10 veces, en una semana la he visto 5 veces y no me ha cansado. Sí, o sea, sí. que es una cosa que es muy loca, Porque porque lo no te pasa sí, sí. ni con, en general ni con las mejorcísimas películas. Y hay algo que te engancha. Y que, ¿sabes a qué película? A ver, pasan muchas, pero de Wells a mí me pasa un poco lo mismo con La Dama de Shanghái, que es otra película que un poco caótica. tampoco se entiende nada. Y que entonces te importa un bledo verla en japonés, en inglés, en chino, porque lo que te fascina es la imagen. Y lo que te cuenta llega un momento que te importa un bledo. Y aquí pasa un poco lo mismo, que lo que te cuenta esa historia de este personaje y tal. Bueno, porque en el fondo... Hombre, la historia global no, pero lo que pasa es que constantemente te están contando los personajes historias que en sí mismas sí son muy interesantes. Es decir, todos estos cuentos y leyendas a las que hace referencia y que luego se han usado mucho para hablar de Wells y tal, ¿no? Lo del cuento del escorpión y todo ese tipo de historias, o la del pueblo este que en el cementerio tenían las tumbas de lo que había durado la amistad de los muertos, que es una idea muy bonita y que está sacada de leyendas indias o de no sé qué historias de estas. La verdad es que lo encadena de tal manera que es siempre fascinante. Y, por ejemplo, el personaje que también, en el fondo, es un personaje muy antipático, el de Arcadín, y manifiestamente falso, porque no he visto nunca una barba postiza tan patentemente y la prótesis, postiza, y la prótesis con de la una nariz postiza. No, es que yo creo que lo hizo adrede, Todo- hacer un personaje Todo se artificial. ve que es falso. Hasta el pelo, vamos. Bueno, pero es que es falso el nombre, que es falsa No, la todo es falso, personalidad. claro. Y Es entonces- fascinante seguir su carrera, porque, por ejemplo, la época de los Anderson,
que a mí me parece que es una obra maestra total. Podrías decir que es como Velázquez, o como Vermeer. Esta película de Mr. Arkadin que hemos visto hoy es como Picasso, no tiene nada que ver. Es otro paso en su manera de contar. Ya ha abarcado tanto. Pero el estilo siempre es el mismo. Depende, porque los Amberson hay Bueno, planos fijos. Esa es la más tradicional. Planos, jodíate la cocina, aquel planos fijos, una enorme serenidad. Hombre, aquí lo que pasa es que eso lo dijo él siempre, que fuera de Hollywood echaba de menos los medios técnicos y los técnicos capaces de hacer lo que las él pedía. grúas y los planos Las virguerías. larguísimos. Entonces, cuando no podía hacer planos larguísimos con grúas, lo que hacía era fragmentarlo todo al límite. Pero y claro, hacer si luego una especie de puzzle que lo que para que él montaba puzzles como nadie. Si luego no tenía el control del montaje, todo ese puzzle se venía un poco abajo. A mí, por ejemplo, Fake me gusta mucho. Sí, eso sí que es una obra maestra del montaje. Pero si te das Eso cuenta, es una cosa al final, prodigiosa de montaje. todas las películas de Wells, de todas, en el fondo solo tiene un tema, hablando de temas, no de forma o de estilo, que es la condición humana. Él solo hace reflexionar sobre el hombre, y el pasado, el presente. O sea, siempre es una obsesión un poco shakespeariana de reflexionar sobre la condición humana. Y la identidad, porque la verdad es que el tema de la identidad sí que está en todas partes. O sea, siempre es quién soy o quién es alguien. Y la búsqueda que de la en general verdad. no se sabe. No. Porque no son aclaraciones. Es decir, la aclaración esta que a mí me irrita un poco de Ciudadano Kane, como eso de que Rosebud lo explica todo, para mí no explica absolutamente nada. ¿Tú te imaginas? Lo que pasa es que tiene una cosa genial, que es que el investigador no llega a dar con la clave y los espectadores sí. Sí, pero es un trineo de la infancia, un trineo de nieve, de la nieve en la infancia. Y la nieve es un símbolo de la pureza, es decir, él se muere pronunciando una abracadabra para recuperar aquellos viejos pero tiempos fíjate de la tú qué infancia. truco hay, si te acuerdas, esa palabra que no hay nadie que la oiga. No hay nadie que la oiga. No, eso no. La enfermera llega después, con lo cual todo se basa en que él dice una frase, una palabra, sin que la oiga nadie. Eso se descubrió mucho tiempo, cuando el Rosebud va y cae y no está solo. Entonces dice, ha muerto Charles Foster Kane, sus últimas palabras fueron Rosebud. Si no lo sabe nadie. Claro, ese es el gran truco. No, pero aquí, por ejemplo, hay una cosa que a mí me divierte mucho, dentro de las cosas narrativas, que es cuando descubren, que tiene cierto sentido, que el personaje que acuchilla a Braco luego saca una pistola, que por lo tanto cabe la posibilidad que se dice de que le ha acuchillado de que no le ha acuchillado Braco, sino que estaban todos ahí negociando, apareció posiblemente el propio Arkadin, le acuchilló. Recogiendo el tema que dice Miguel, exactamente. Y además casi siempre con un cuchillo. Como dice Miguel, lo que suponía Hollywood, porque él decía el tren eléctrico más maravilloso del mundo, donde yo puedo hacer todo. Si él, por ejemplo, hubiera hecho, en vez de hacerla en Hollywood y con Heston, etcétera, la película Sé de Mal, que nos gusta tanto, lo hubiera hecho en España en estas condiciones, hubiera salido Arkadin, Sé de Mal. No sale, no ya el primer plano, no sale nada, aquellos planos maravillosos, esos amaneceres con los coches. Claro, hubiera salido es que yo así. creo que Arkadin es un antecedente también de Sé de Mal. Hombre, pero que le hubiera salido así, no hubiera sido Sé de Mal. Hubiera salido un poco chapucera. Esta frase que hay de la hija sobre su padre, al final tiene un cierto paralelo con la frase de Marlene Dietrich sobre Kindland, la pianola en el este, ¿no? Cuando dice, eso está mal traducido en todas partes, pero dicen he was some kind of a man. Aquí dice algo así como era capaz de cualquier cosa, que no es necesariamente un elogio, pero tiene un elemento de grandeza. Podía hacerlo todo, como diciendo eso, ¿no? Y es curioso porque al final, me imagino que en los medios de la película, cuando él se tira y el avión alguien le debe decir, el avión no se puede romper y no se puede... Bueno, y entonces lo hizo en off a través del altavoz. Hay una cosa curiosa, en la versión americana no se oye nunca que se estrella el avión. Aquí se oye por el altavoz. Aquí se oye por el altavoz. Hace años como de A Leonardo se lo contaron también. No, pero creo que el origen que han buscado mucho, creo que es una de estas cosas que están en el Kalila y Dimna. Ya, claro, todo está en Kalila y Dimna, no hay ninguna historia, digamos, y la otra del cementerio de la amistad nuevo, también. Solo lo olvidado. Y el personaje de la chica que está al final en la habitación esa donde se mete a Quinta Miró, que es una escena muy corta, que a mí me parece que es un personaje maravilloso, cuando dice
por Dios, estoy acompañada. Que luego me he enterado que era la mujer de Akin Tamirov, la actriz, era la esposa, vamos, Y de se Akin empeñan Tamirov. en tomar que es hígado de oca también, ¿no? Es lo que quiere tomar Akin Tamirov y eso.